Joel Echeverría, soy del Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres, Desarrollo de Software segundo A. Y hoy les vengo a mostrar sobre el desarrollo de un CRUD. Vamos a ver. Aquí en NetBeans podemos observar la clase vendedor que escogí para explicar. Esta clase o todo el conjunto de estas clases se van a conectar con el servidor de OneServer, que es nuestra base de datos en este momento. Solo tengo dos registros, así que ingresaré nuevos datos desde NetBeans. En mi clase vendedor de vista, vamos que al principio instancié mi clase, agregando el objeto como db. Más abajo encontramos las opciones nuevo, buscar y salir. Como caso 1, tengo el objeto de mi clase vendedor llamando al método datos. Podemos ver que mi método contiene esta línea de código que significa establecer nombre. Por este código yo podré ingresar por consola mis registros y me retornará volviendo a la vista vendedor. Se observa que estoy llamando a la clase vendedor db y al mismo tiempo le llamo al método insertar el objeto db. Y en la clase vendedor db instancié la clase vendedor como estático. Si vemos de aquí. Y en este es el nombre de mi método que inserté llamando a la clase vendedor y estableciendo un objeto como per. Más abajo está la conexión con nuestra base de datos. Cuando se establezca nos registrará los datos que se han creado y se ha creado también una variable SQL del tipo string. Esta variable nos permitirá guardar este código que está en el lenguaje SQL. Lo que quiere decir este código es que me inserte en la tabla vendedor los datos de nombre y apellido y me registrará eh, uno de estos datos en uno de estos espacios me registrará. Más abajo me dice que me retorne el nombre y apellido y esto se registrará en los parámetros de aquí arriba a abajo. Más acá abajo vemos una variable de dato entero que nos almacenará lo de arriba y se preguntará si n es mayor que 0, que me imprima en pantalla registro exitoso. Esto se establecerá si los datos anteriores incrementan. No saldrá este mensaje y estos códigos de abajo no cerrará la ejecución. Si observamos aquí, notaremos que nos quiere decir que si los datos no se establecieron, nos mande no se logró grabar el registro, volviendo a la vista vendedor. Vemos que el caso 2 nos arroja un espacio de buscar. Vamos al método buscar y se observa la interacción con SQL. Y en dentro del db vemos que está el objeto db y nos está llamando a la clase vendedor db y al mismo tiempo a nuestros métodos consultar. Al lado vemos nuevamente al objeto llamado al método buscar por código. Vamos a la clase vendedor y aquí el método nos anuncia que ingresemos el ID del vendedor y nos retorne a la clase vista y este nos buscará los registros. Así que analizando en la clase vendedor db en el método consultar vemos que ingresé un tipo de dato string con una variable code. Nuevamente se establece la conexión y el código me dice que me busque o seleccione el ID vendedor, el nombre y apellido con el código que se pondrá y será el mismo que el ID del vendedor. Me intenta ejecutar buscando una conexión con la base de datos y me dice aquí que mientras los datos son encontrados así como el DB vendedor y así es así, entonces que busque los nombres y apellidos y me retorne al objeto DB. Y se cierra la conexión y me vuelve a retornar la clase vista. Y dentro de mi método buscar tengo la opción editar. Y en caso 1 lo que hace es pedirme al ingreso de datos al igual que la opción nuevo que vimos anteriormente y nos envía la clase vendedor db del método actualizar. Entonces volviendo a la clase buscamos actualizar y aquí tenemos la clase vendedor y lo incluimos un objeto.
OBJ. Vemos del código update, que en español significa actualizar. Entonces nos dice que la tabla vendedor nos establezca el nombre y apellido, donde se busca el ID vendedor, el cual nos retornará el método getter del ID vendedor. Abajo vemos que nos retorna el nombre y apellido y nos establece a los parámetros de arriba, y se cierra la conexión y nos manda edición exitosa, o caso contrario no se puede editar el registro como último en nuestra vista. Y la opción eliminar nos manda a la anterior clase buscando el método eliminar, y yendo al método al eliminar se realiza el proceso como la de anteriores, solo que aquí el código cambia y nos dice borrar o eliminar de la tabla vendedor donde está el ID del vendedor, y preguntarme si quiero eliminar, sí o no. Si le damos una de estas opciones, nos eliminará el registro o no. Concluido esto, arroja los mensajes de registro eliminando, eliminado, o no se pudo eliminar. Se cierra la conexión y vemos en la vista que podemos salir con la opción 3. Ahora ejecutaré el programa y veremos cómo nos funciona. Ponemos la opción 1 y nos pide que ingresemos los nombres. Ingresaré mis nombres. Ahora me pide que ingrese los apellidos. Y nos muestra que la conexión se estableció o el registro fue un éxito. Regresamos a la base de datos y observamos que sirve, que sí nos registró. Ahora veremos la opción buscar. Presionando el 2 nos pide el ID, así que le pondré 6. Me establece la conexión y me sale el dato para eliminar. Presiono 2 y la opción sí, porque si quiero eliminar. Entonces vemos que se ha eliminado. Gracias por ver este video y hasta pronto.